Hola chicos, hoy día vamos a ver el capítulo, vamos a seguir viendo ya con la última etapa del capítulo 5 de capa de red y el plano de control. Ya habíamos visto antes algunos algoritmos de enrutamiento, el algoritmo de Dijkstra que está basado en los estados de los enlaces, tiene información global de la red, de los nodos, pero hoy vamos a ver lo que nos queda, que es el por vector de distancia. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo entonces de esta parte? Es entender la ecuación Bellman-Ford y comprender el algoritmo de vector de distancias. ¿Ya? Entonces, un algoritmo de vector de distancias, vimos que el algoritmo basado en estado, ¿cierto? Es un algoritmo que emplea información global. El algoritmo por vector de distancia, en cambio, o DB, es iterativo, asíncrono y distribuido. ¿Ya? ¿Por qué es distribuido? Porque cada nodo recibe información de uno o más de sus vecinos directamente conectados, realiza cálculos y distribuye resultados de cálculos de vuelta a sus vecinos. ¿Ya? Tenemos una red con sus nodos, cada cual hace sus cálculos, luego distribuye sus resultados a sus vecinos. ¿Ya? ¿Por qué es iterativo? Porque el proceso continúa hasta que no hay más información disponible que intercambiar entre vecinos. Y finaliza por sí mismo. Ya no hay ninguna señal que indique que los cálculos deberían detenerse. Además es asíncrono porque no requiere que todos los nodos operen sincronizados entre sí. Vamos entonces a abordar ahora la ecuación de Bellman-Ford. ¿Qué es lo que dice? Que dado dos nodos m y n, el costo de la ruta de costo mínimo entre ellos va a estar dado por la siguiente ecuación. ¿Ya? D sub m de n es igual al mínimo a estos dos valores, ya que es el d de b de n y el costo entre m y b, ¿ya? Donde b, que es un conjunto de todos los vecinos de x y el mínimo se calcula entre todos los vecinos b de x, ¿ya? Y que es d, es el costo de la ruta de costo mínimo entre los nodos m y n. Vamos a este ejemplo. Ya, fíjense que tenemos a U, que tiene tres vecinos que son B, W y X. ¿Ya? Se puede ver que el costo de la ruta de coste mínimo para que parte en B y llega a Z es 5. ¿Ya? Es justamente este camino que está acá, pum, 2, 1 más 2 son 5. ¿Ya? El costo de la ruta de coste mínimo para X, que está acá, hasta Z es 3, justamente este camino que va por acá, 1 más 2 son 3. Luego el coste de la ruta de coste mínimo para W hacia Z, ¿cierto? Justamente este que está acá, que es 1 más 2, que son 3. ¿Ya? Y también tenemos los costes para los caminos entre cada uno, entre U y cada uno de sus vecinos. ¿Ya? Entre U y B es 2, entre U y X es 1 y entre U y W es 5. ¿Ya? Ahora, entonces tenemos todos los ingredientes para calcular el costo de la ruta de coste mínimo entre U y Z. ¿Ya? Fíjense que es el mínimo entre tres valores, ya porque tenemos tres vecinos para U. ¿Ya? Primero, calculemos cada uno de ellos. ¿Ya? El coste entre U y B, estamos ahora viendo el nodo B. ¿Ya? Entonces va a ser el coste entre U y B, ya que es justamente 2. Luego el D sub B para Z, ya que es 5, ya lo teníamos anotado, entonces tenemos el D más 5, ¿sí? Luego vamos a pararnos al nodo X, ¿sí? Entonces tenemos el coste que es 1 y el D sub X a Z que es 3, ¿ya? Entonces va a ser 1 más 3. Y luego tenemos los mismos valores para el último vecino que es W, ¿ya? Entonces tenemos el coste que es 3, ya lo teníamos acá, que es 5, que lo teníamos acá, y el D sub W que era 3. ¿Ya? Entonces el mínimo aquí entre esto es justamente 4. ¿Ya? O sea, el coste de ruta de coste mínimo entre U y Z va a venir dado por el vecino X. ¿Ya? Fíjense que el nodo que alcanza el mínimo, ¿ya?,
es el siguiente salto en la ruta más corta. En este caso, el nodo que alcanzó el mínimo es justamente X. ¿Ya? El 4 que está acá corresponde a esta suma que está acá, que corresponde a el nodo X. ¿Ya? Y ese es el que se utiliza en la tabla de reenvío. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué consideraciones hay que tener para este algoritmo? Ya, primero, fíjense que ahora ya no se habla de minúscula, sino que de mayúscula, que es la estimación del costo de ruta de costo mínimo del nodo X al nodo Y, que es d sub X con parámetro, o sea que d sub X de Y, ¿ya? Y se define un vector de distancias, ¿ya? De 3 valores, para el ejemplo que está acá, ¿ya? Que es que va un vector de distancias del nodo X, ya que es de sub X, que son todas las estimaciones desde X a todos los demás nodos Y del grafo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, tenemos el siguiente grafo, ¿ya? Entonces tenemos un X, y tenemos X y Z, obviamente el costo a X es 0, fíjense que el costo ahí es 2, y fíjense que es solamente una estimación, entonces por ahora el coste a Z es 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El nodo X, ¿qué información tiene? Tiene el coste a cada uno de sus vecinos, ya que se llama C de X, B, tiene un vector a distancias de X, que es la estimación de los costos acá a todos los otros nodos del grafo, y este vector lo hace X, y además tiene vectores de distancia de cada uno de sus vecinos. ¿Sí? ¿Y cómo funciona entonces en forma general el algoritmo? De vez en cuando cada nodo envía su propia estimación de vector de distancias a cada uno de sus vecinos. ¿Ya? Entonces el nodo X, cuando recibe un nuevo vector de distancias de cualquiera de sus vecinos, lo almacena y actualiza su propio vector de distancias, siguiendo la ecuación de Bellman-Ford. ¿Ya? Está como se ve ahí a continuación. En condiciones naturales menores, ¿qué pasa? La estimación de sub X de Y converge al costo mínimo real, que ahora es de minúscula sub X de Y. Y entonces, justamente este algoritmo es iterativo y asíncrono, o sea, para cada iteración local, esta es causada por o bien el cambio en el costo de uno de sus enlaces a sus vecinos o la recepción de actualización del vector de distancia de algún vecino. ¿Sí? O sea, algún vecino actualiza su vector de distancias, entonces le avisa a este nodo. ¿Ya? Y es distribuido porque cada nodo notifica a sus vecinos solo cuando cambia su vector de distancias. Y entonces los vecinos notifican a sus vecinos si es necesario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en cada nodo? En cada nodo pasa lo siguiente. Primero el nodo espera, ya sea un mensaje de un vecino o un cambio de coste de sus enlaces a sus vecinos. Luego recalcula las estimaciones y si su vector de distancias cambia, notifica a sus vecinos. Vamos a verlo en un ejemplo ahora. Entonces el ejemplo consiste en lo siguiente. Fíjense que tenemos este grafo como ejemplo ya. Tenemos, fíjense que hay una tabla para cada uno de los nodos. ¿Ya? Es una estimación al principio. ¿Sí? Entonces para X está 0, su costo a X es 0, a Y es 2, como vemos acá, y a Z es 7. Ojo que es una estimación. Para todos los demás parte con infinito. ¿Ya? Luego para Y, fíjense que es justamente 2 y 1. ¿Ya? Y para Z, fíjense que es 7 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que dado que tenemos que aquí tenemos la línea de tiempo, ¿cierto? Entonces para la siguiente iteración que va a pasar, fíjense que van a empezar a copiarse estos valores actualizados a cada una de las otras tablas, ¿sí? Aquí tenemos el 201 pasado para acá, el 701 pasado para acá, y el 2027 pasado para acá, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Tenemos que calcular los valores para el nodo X, ¿ya? De el vector, ¿cierto?, para cada uno de sus vecinos, ¿sí? Para cada uno de los otros nodos, perdón. ¿Ya? Y ahí se calculan con la ecuación de Bellman-Ford, ¿cierto? Se calcula como el mínimo entre estos dos valores en este caso, para cada uno de sus vecinos, para cada uno de los vecinos de X. ¿Ya?
Fíjense que el primero lo calcula como el costo entre x e y, que es 2, y este valor siempre va a ser 0 cuando tenemos estos dos valores iguales, estas dos variables del mismo nombre, ¿no? Y luego el costo entre x y z, y el costo del camino de menor costo entre z e y, ya hasta ahora. Ya, que hasta ahora justamente fíjense es que está menor coste es entre z e i, entre z e i es 1, ¿ya? Entonces por eso es 1 de i. Entonces que justamente estos dos se actualiza ese valor en 2. Luego lo mismo para z, ya fíjense que el d sub x de z, ¿cierto? Se calcula como el mínimo entre estos dos valores. El costo entre x e y es justamente 2, ya. El d sub iz hasta ahora, ¿ya? Entre y z es 1, ¿ya? Eso va ahí. Luego el coste entre x y z es 7, y esto dijimos que siempre era 0, entonces el mínimo va a ser 3, y luego se calcula ese valor en 3. Y fíjense que luego en z también cambia este valor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cambiaron las tablas de los nodos x y nodos z, y eso son lo que se actualiza en la última versión de las tablas.